Bueno, muy buenas tardes aquí para Europa y para Argentina. Como soy de la ciudad de Bahía Blanca, me faltaba entrevistar a quien es el intendente de mi ciudad, que también tiene una hija por estos pagos en Alemania, que es el intendente Héctor Gay. ¿Sí? Tenés una hija en Alemania, Héctor. Sí, bueno, un gusto, la verdad, ¿Qué un tal? gusto Y enorme gracias, gracias a poder Alemania charlar. recibí tu contacto, para que sepas. No me Ah, lo dieron de Bahía ah, Blanca. sí, Estamos en todos los realidad, bahienses y todos los argentinos, estamos muy unidos acá en Europa. bu- Y bueno, mis buenísimo. programas, como sabés, yo soy psicóloga, soy corresponsal también, y bueno, mis programas los ven mucho en Europa, también me siguen muchos en Bahía Blanca, y colegas, periodistas tuyos me dijeron, tenés que entrevistarlo. Digo, sí, lo que pasa es que nadie me pasa el número. Así que gracias a Dios en Alemania me pasaron tu número y hoy estamos acá. ¿Cómo estás? Gracias por Bueno, recibirme. bien, bien. Bueno, muy bueno. Sí, no solamente tengo una hija en Alemania, sino que tengo mi hijo mayor en Londres, en Inglaterra, trabajando en el mercado de metales de Londres como geólogo, y mi Qué hija más lindo. chica, licenciada en turismo, viviendo en San Marino. Así que nada. Ay, así que tenés a todos, Eh, ¿cuántos hijos tenés, Héctor? Vamos a hablar un poco esos de tres, la onda privada, no eh, tanto de la política. Yo eh, quiero conocer a Héctor ellos Gay tres, como el periodista sí. y como el político. Y No, los, ellos tres, y bueno, por distintas circunstancias, en distintos lugares de Europa, sin ninguna relación, digamos, profesional entre ellos, sino cada cual en su camino fue encontrando. Agustina, que está en Alemania, a través de una beca en su momento, ella es licenciada en Ciencias Políticas, sí, hizo una tesis un posgrado sobre Ciencias Políticas y Medio Ambiente, terminó con una beca del gobierno alemán, hizo la qué beca de 2 lindo. años en la Universidad de Berlín y se quedó allí. Y bueno, y mi hija más chica en San Marino y mi hijo más grande, que es geólogo. Los geólogos son bastante nómades, así que pasó de un primer trabajo en la Argentina a trabajar algunos años en las minas de cobre en Chile, en la zona de Antofagasta, y después a través de una beca en Inglaterra y ahora operando en el mercado de metales de Londres. Así que bueno, las circunstancias de la vida. Bueno, y vos antes de ingresar, ahora estar al aire, bueno, como yo te comenté, bueno, mi abuelo fue con la hermana de mi abuela, fueron los primeros dueños, digamos, del Gambrinus en Bahía Blanca, que después se lo vendieron a la familia Ortega porque mi papá y mi tío no quisieron seguir con el Gambrinus. Mi papá fue odontólogo, mi tío contador, y bueno, siguieron otros rumbos. Y me dijiste que están haciendo un proyecto del Gambrinus. A mí lo que me llegó acá en Europa es que hicieron peatonal la zona del Gambrinus y que está muy linda en Bahía Blanca, ¿no? Un poco para rescatar toda la zona de la Plaza del Sol, que es tan bonita, pero que Sí, estaba bueno, a bastante ver, parada. en principio lo que hay que decir, para la gente que no lo tenga muy en claro, que el Gambrinus es un restaurante emblemático de Bahía, que en una ciudad que todavía no ha cumplido 200 años, el Gambrinus tiene más de 100 años, Sí, y que en estos más de 100 años solamente tuvo dos familias propietarias. Es algo bastante loco, ¿no? Porque la familia tuya y después la familia Ortega, que es la que aún sigue teniendo el Gambrinus. Y la verdad que con esto de la pandemia, digamos que obviamente dejó sus secuelas, pero también algunos cambios de hábitos que nos permiten encarar proyectos nuevos. Uno de ellos, evidentemente, es la necesidad de la gente de encontrarse más al aire libre, de usar los espacios públicos, los espacios verdes. Esto está pasando en todo el mundo y esto nos dio la oportunidad en Bahía de elaborar un proyecto interesante. Estamos recomponiendo el Parque de Mayo, que es el principal parque de la ciudad, con nuevos carritos, con nuevo qué anfiteatro, lindo. con muchas cuestiones. Acabamos de poner en marcha un concurso con el Colegio de Arquitectos Nacional para poner en valor el Parque de la Independencia, un antiguo parque de Bahía donde incluso alguna vez hubo un zoológico y que Sí, hoy sí, sí, me acuerdo, yo era de quedó chiquita. abandonado esa parte.
Bueno, eso también. Y dentro del área céntrica, como bien decís vos, hay un área con, bueno, un viejo hotel, que era el Hotel Italia, que se remodeló totalmente por parte de la actividad De privada, la familia Becky enfrente del también. Gambrinus, de la familia Becchi, enfrente del Gambrinus, y en la otra frente, digamos, el mercado municipal con la Plaza del Sol. Esto está, la parte pública sometido a un plan de puesta en valor, el mercado municipal va a cambiar bastante, la idea es que se asemeje dentro de lo posible a los viejos mercados europeos que todos hemos recorrido, o muchos hemos recorrido, incluye la plaza, y desde el sector privado, el Hotel Italia, que ya se ha puesto en valor y que se restauró también de más de 100 años, que hoy está muy lindo, y con el Gambrinus trabajando en un proyecto de peatonalización que incluye, digamos, toda una movida para que se utilice la gastronomía al aire libre, con luces, con ornamentos, digamos que está teniendo muy buena respuesta y que tiene un viejo, un lejano parecido a lo que puede ser, no sé, el Trastevere en Roma, por decir algunas Sí, sí, cuestiones sí, de sí. esas callecitas que adquieren una particularidad. Y eso un poco de la mano de los efectos de la pandemia. Así que, bueno, así que la relación con la familia Ortega está muy Bueno, a flor de piel. te cuento también, no sé si vos la llegaste a conocer, pero pienso que sí. Mis abuelos son todos migrantes italianos y austríacos alemanes, por parte de mi papá austríacos alemanes. Mi hermano está muy activo también en el club estudiantes, Federico Yebaum, que lo debes conocer, está muy Sí, activo en la sí. parte de básquet. Y mis abuelos por parte materna tenían la primera bodega de Bahía Blanca, los vinos Chierchie, en la calle Juan Molina, el 1100. Sí, he oído hablar, Claro, lo que obviamente pasa me que estás cerró hablando de una las época. bodegas cerraron a principios de los años, yo creo en los 75, 76, éramos todos chicos, o sea que, pero me refiero a que tuvieron mi familia una importancia muy grande en lo que fue digamos, el armar la ciudad de Bahía Blanca, ¿no? En todo lo que es en la parte vitivinícola y gastronómica. Y por eso, eso me parece muy importante el tema de ver cómo Bahía Blanca va creciendo. Y como en tiempos de pandemia es una situación mundial que se está viviendo, no es solo una situación local y me parece muy importante que estén haciendo tantos proyectos para volver a motivar a la gente, ¿no? En todo sentido de que fue una situación que no tienen los políticos locales, ni nacionales, ni internacionales la culpa, sino que es una situación que se vive que nadie sabe de dónde vienen los problemas. Lo que sí yo te digo que estoy mucho haciendo notas con el doctor Cristian Duré, que lo debes conocer, el doctor chaqueño que Ujú. está en... Y lo que sí criticamos mucho desde el punto de vista de la salud, yo desde la mental y el medicinal también, es el tema del confinamiento que padeció Argentina, que yo creo que vos digamos, como alcalde, digamos, allá se dice intendente, no podés hacer nada porque se rigen de leyes nacionales, ¿no? Pero que ese confinamiento ha traído muchas negatividad a nivel no solo económico, sino social y también en la parte escolar, porque en el área emocional hay que contar que la gente ya va padeciendo con muchos trastornos Sí, emocionales y creo que es muy importante y por eso te invité también a esta nota, no solo por el hecho de que tenía ganas de hace tiempo entrevistarte como el intendente de mi ciudad natal, sino también por el tema de que informar a la gente, de sacarle esos miedos que los medios, sos periodista, venís de los medios y vos sabés que muchas veces estamos sometidos cuando dependemos de una institución a transmitir lo que la institución quiera, pero que hay una libertad de sí. expresión y que realmente no hay que dejarse asustar, sino que es importante de que cada uno a su manera siga activo y apoye, ¿no? A ver, sí, muchas cosas, pero es interesante el tema. En principio, es cierto, el modelo de gestión en la Argentina implica que hubo un alineamiento que tiene sus aspectos positivos, porque tampoco es que cada cual pueda hacer lo que quiera, porque tiene que haber alguna vertebración. No, es verdad, Pero sí, bueno, sí. el gobierno nacional adoptó un modelo que inicialmente pareció exitoso y después medio que como se aferró a ese modelo, compró ese modelo, se enamoró de ese modelo y después no se sabía cómo salir de esa situación
de aislamiento, que aquí se llama cuarentena. La realidad es que al comienzo nadie sabía un poco nada en todo el mundo de esto, y lo que uno vivió aquí, porque la pandemia aquí tiene una suerte de 3 meses de retraso respecto de lo que pasa en Europa, entonces aquí se asustó mucho todo el mundo con las primeras imágenes que venían sobre todo de Italia y de España, es decir, las dos colectividades predominantes. Entonces, lo que estaba pasando en Italia, con las muertes en la zona de Milán, con la situación, las imágenes que venían de los camiones del ejército sacando féretros, después también eso se replicó en Estados Unidos, particularmente en Nueva York, generó mucho susto, porque decían, bueno, si esto pasa acá, donde tenemos infraestructura sanitaria más débil, más precaria que en Europa, si en Europa no pueden contener, si en Italia, la parte más rica, está pasando esto, algo tenemos que hacer. Y entonces se adoptó este modelo de cuarentena fuerte, que obviamente los 2 primeros meses tuvo una fuerte receptividad de parte de la gente, que cumplía rajatabla con lo que se le decía, porque veía también lo que pasaba allá, pero que después con el tiempo, cuando se empezaron a conocer otras cosas y empezaron a verse los efectos colaterales, tanto en salud como en economía, empezó a discutirse el modelo. Y entonces ahí es cuando el gobierno no supo salir a tiempo o se enamoró, como decíamos, de ese modelo y mantenía una situación que por ahí retrasaba la cuestión epidemiológica, pero generaba los problemas de otros aspectos de la salud y de la economía. Y esto es lo que hoy estamos teniendo. Al final, cuando hoy estamos en una etapa como pasó en Europa en el verano, es decir, nosotros entramos ahora en el verano, han bajado drásticamente los casos, estamos teniendo algunos problemas porque la gente ya cree que ya pasó lo peor, encima dicen ahora viene la vacuna, y la verdad que todos sospechamos que allá por marzo, abril, cuando empiezan los primeros fríos y el otoño, podemos tener una situación como la que hoy tienen muchos países europeos. Pero el problema es que ha dejado secuelas importantes en la economía, hay sectores que están realmente muy castigados, y además problemas de enfermedades que no se han tratado a tiempo, tratamientos que no siguieron, no COVID, digamos, todo lo que es no COVID sí, sí. empeoró. Y el tema mental, como vos decís, en los distintos segmentos etarios, pero que básicamente se dan en los jóvenes, en los chicos, en los adolescentes, porque no tuvieron regularidad presencial de educación y entonces se perdió el contacto, hay mucho Zoom, mucha internet, pero poco contacto físico, y en la parte de los adultos mayores, que evidentemente sienten a veces la soledad o el hecho de estar encerrados y demás. Así que hoy estamos en una situación de mucho menos casos, de menos contagios, de los hospitales más liberados, pero con una serie de efectos colaterales que se van a extender en el tiempo, ¿no? Claro, lo que yo veo, por ejemplo, de los problemas son que a mí lo que me asustó mucho, que también con Cristian Duré, que salimos enseguida al aire, con el tema de lo que sucedió con Maradona, que acá en Europa cometimos el error de que salimos todos en verano rápido de vacaciones, volvimos a disfrutar de la libertad, y hoy estamos con la segunda ola, que la segunda ola es peor que la primera, ¿sí? Y estamos en Austria, que no había confinamiento, estamos confinados hace 3 semanas y nos extendieron hasta el 7 de enero. Es decir, que no podemos pasar ni siquiera las fiestas con familias, la gastronomía cerrada. ¿Y por qué? Porque la gente pensó, me puedo ir de vacaciones acá, me puedo ir allá. O sea, salir sí, es muy sano el mantener el contacto, pero mantener la distancia, ¿no? Al amigamiento argentino como es abrazarte, darte un beso, compartir el mate o eso ya provoca ya un contagio, aun cuando nosotros no tenemos sintomatología. Y eso creo que es lo que hay que tener mucho cuidado, ¿no? En ese sentido. Y con el tema comercial, económico, yo creo que todo se va a levantar. Argentina se levantó muchas veces. Lo que no hay que, y sí, tirar la, digo yo, la soga por el piso, ¿no? El tema es que a mí me preocupa cómo ves esta situación, Héctor, de migración. Es impresionante la cantidad de argentinos que están sacando sus nacionalidades europeas o pidiendo las visas Work and Holiday. El problema que vienen con la idea de quedarse acá y qué pasa, Europa está ya saturado de inmigraciones. Es como que están tratando de aprovechar este tema de los confinamientos para no aceptar más extranjeros
¿Y cómo ves este tema de tantos jóvenes que quieren irse del país y se van? ¿Cómo lo ven Eh, ustedes de la política? a ¿Es un ver, tema para ustedes o...? uno lo ve con preocupación porque, como te decía al principio, uno lo vive en carne propia y sobre todo Sí, porque en un país que tiene, respecto de Latinoamérica, todavía una buena reputación en cuanto a recursos humanos, a profesionales, las universidades siguen, digamos, entregando buenos profesionales que tienen sí, posibilidades y son justamente esos profesionales formados en la universidad pública en la Argentina, con todo lo que esto significa, con un esfuerzo que se hace en la Argentina, a diferencia de lo que pasa en otros países donde la educación superior es cara. Bueno, en la Argentina todavía persiste un sistema de universidad pública sin cobro y eso permite afortunadamente que mucha gente se forme, pero hoy vemos que los mejor formados se van a distintos países y este es un tema preocupante. Y también con esto de las nacionalidades, de que todavía hay mucho ciudadano con doble ciudadanía por ser descendiente de italiano o de español, sobre todo esos países, ante las crisis económicas que se ha agravado por la pandemia, evidentemente saturan los consulados y tienen la expectativa. También es cierto que muchos vuelven, muchos lo sí. intentan y vuelven por eso mismo que vos decías. A veces uno tiene la sensación, una cosa es ir a Europa como turista y ver cómo funciona todo y las diferencias que surgen a la vista, y otra cosa después es estar intentando un puesto laboral y tratando de estabilizarse allí. Y la verdad que más allá de las diferencias, cuando uno acá en general muchos dicen me voy a España porque es el primer puerto natural, porque es el lugar de donde no hay problemas con el idioma y demás. Pero uno ve que España tiene un 20 y pico por ciento de desempleo. Es lo que te iba a Y decir, claro, está casi España e Italia están como Argentina, y si no están peor, ¿eh? exactamente. Exactamente. Entonces, a ver, el otro día veía un informe donde decía, no, bueno, alguien que vivía en Europa y que decía, aquel que tiene decidido, no se quede con España y con Italia, que evidentemente son las puertas de entrada naturales, pero por ahí quizá hay que probar, decía, suerte si está decidido a quedarse en otras economías emergentes, o quizá hay que probar suerte en Polonia o probar suerte en Bulgaria o algunas economías que están creciendo y donde el profesional argentino puede tener una posibilidad. Pero bueno, a veces la barrera idiomática, otra de ir a lo conocido. Entonces, es un fenómeno que de tanto en tanto, como sabés, se produce en la Argentina. El último gran fenómeno había sido la crisis 2001-2002, y ahora por ahí el hecho de que Estados Unidos, sobre todo en la época esta de Trump, ha cerrado bastante la puerta a los inmigrantes, entonces Estados Unidos ya no es tanto una posibilidad, entonces vuelve la posibilidad de Europa. Pero así como hay muchos que intentan, la verdad que después vos te encontrás con mucha gente que volvió porque no encontró el paraíso que esperaba. Europa es lindo, tenés estabilidad, tenés servicios de salud que cubren fenómenos, pero tenés que conseguir insertarte legalmente en un mundo laboral, porque como alguien dijo una vez, tened en cuenta que el 50% de la posibilidad laboral que vos tenés en los países europeos es que tenga los papeles y la posibilidad de ingresar. Entonces, ahí ya ganaste. Y después conseguir un trabajo en el cual tampoco te va a sobrar manteca al techo, para tirar manteca al techo, como decimos acá. Si vos tenés un ingreso de, no sé, 1.200, 1.300 o 1.500 euros, como son algunos trabajos, y bueno, vas a pelearla para tratar de llegar a fin de mes. Entonces, es cierto que se mira esa cuestión, pero porque muchos lo miran con los ojos de turismo. Aquel que fue, en definitiva, alguna vez y vio lo que era y qué lindo Mallorca y qué lindo los Alpes suizos y demás, pero después se encontraron que la realidad para aquel que se quiera quedar con un trabajo es dura, ¿no? Así que bueno, es un tema, preocupa, repito lo que te dije al principio, que a veces los que se van y terminan quedando son los emergentes profesionales que se formaron en la universidad pública y que terminan dando servicios en otro país, ¿no? Te voy a decir también algo que me gusta, que estoy hablando con vos, que estás en Bahía Blanca, porque sé que sos una persona también que sos comunicador y que me ha pasado a mí y les ha pasado a tres profesionales que estamos en Europa. Inclusive le ha pasado, creo que también a Cristian Duré, que me contó. Yo estuve en el 2016 en Argentina.
fui invitada por la Universidad del Sur para un proyecto que había en la carrera de Ingeniería Química, em, para dar justo la materia en comunicación, ¿sí? Comunicación verbal, no verbal. Bueno, fui invitada. Yo soy graduada de las universidades europeas, pero fui becada para hacer el MBA por la Universidad Loyola de Chicago. Sabes que para que una universidad americana te dé una beca quiere decir que tenés, y soy docente hace más de 17 años en Austria, y yo fui una de las encargadas que logró que la Universidad de Graz, ¿sí?, haga intercambios de Erasmus con la Universidad Nacional del Sur. Pero ¿qué me pasó, Héctor? Y te lo voy a decir porque estoy del otro lado del charco. En el momento yo me quería quedar en Argentina, igual que otras dos personas, pero para quedarme en Argentina no podía trabajar solo de un consultorio privado como psicoterapeuta, sino que tenía que tener un ingreso fijo. Al concursar tanto en la Universidad Nacional del Sur como en otras universidades, primero, por no ser K, ya me cerraban las puertas, por un lado, y segundo, porque era magíster y soy doble magíster con un MBA, o sea que tengo 3 posgrados, habiendo estudiado en otra universidad y no en Argentina, pero sí me aceptaban como profesora invitada, pero en el momento de concursar, inclusive para una carrera de asistente, cuando tengo un puesto de profesora en la universidad de acá, me bloquearon. ¿Qué sucedió? Yo, al no tener el puesto fijo, tuve que volverme a Europa. Yo quería quedarme y mi idea era, porque yo ya me jubilo acá como docente, pero mi idea era poder aportar mis conocimientos, tanto en comunicación como de psicología más moderna, en la Universidad Argentina para esa ideología global. Mis alumnos me amaban porque di también clases en el Goyena de antropología, que realmente me amaban, te puedo decir los directivos del Goyena, pero la misma universidad me cerró las puertas. La uso también, porque digamos, son todos K. ¿Y qué pasaba? Yo colaboraba mucho con Diego Montero Cantarelli, quien te manda un saludo muy grande, en proyectos de emprendimiento en Bahía Blanca, pero como no compartía las ideologías políticas, a pesar de respetar y yo nunca meterme, ¿no? Pero me cerraron las puertas, al igual que a otros profesionales que están en el CONICET, ¿sí? Que se tuvieron que volver a Europa porque si no, no teníamos posibilidades de vivir. Sí. Lo que veo muy triste, nosotros vamos con títulos argentinos, yo soy profesora de educación física recibida en Argentina, pero con mi título argentino pude trabajar mientras me financiaba mis estudios en la universidad de acá de Europa. Me aceptaron como profesora. ¿Por qué? Porque admiran mucho nuestros perfiles argentinos, que nosotros somos muy comunicativos, etcétera. Me refiero a ese aporte que quiero dar, que yo creo que tanto nosotros los argentinos es un proceso que tenemos que crecer. Sí. Hace 25 años, todavía en Austria, en Europa, que está la cuna del psicoanálisis, pensá que yo soy recibida de la Universidad Sigmund Freud, ¿sí? ¿Y qué sucede? Hace 25 años que no se trabaja más con el psicoanálisis en Europa. ¿Por qué? Porque se ha comprobado científicamente que es negativo para el proceso y el progreso de Argentina. Pero ¿qué pasa? Argentina está casada, y sobre todo la Universidad de Bahía Blanca, con el psicoanálisis, y tenés psicólogos que son egresados de 4 años de profesorado de psicología del Juan 23, con 2 años después de una licenciatura, pero ¿cómo esos profesionales nunca van a tener la misma capacitación de alguien que hizo 5 años de psicología clínica más 3 años de psicoterapia? Nosotros tenemos 8 años de capacitación. Y nos cierran las puertas cuando la verdad que las personas que venimos de afuera, que volvemos con amor a nuestro país, ¿sí? Porque podemos acá ganar muchísimo más dinero, pero por esa ocasión queremos globalizar, queremos llevar esos conocimientos. No miren a España, Italia, miren a Suiza, miren a Suecia, miren a Alemania, miren a Austria, Inglaterra, son los países que avanzaron. Yo creo que hay que cambiar esa forma de mentalidad. No sé qué pensás vos como Héctor Gay, no te estoy preguntando como intendente, como persona. No, está claro y además es lamentable el tema de la politización en las escuelas públicas y en las universidades públicas. Este es un tema que nunca termina de entenderse, digamos, donde la cuestión académica en el mundo desarrollado
no se ejerce con una idea militante de la política, digamos. Sí. Una cosa es la política educativa y otra cosa es la política partidaria bajada a la educación. Y eso sucede sobre todo en las carreras humanísticas. Digamos, es más difícil que esa forma ingrese en las carreras más duras. Entonces, a ver, yo veo la experiencia en el caso de Bahía, como te decía, mi hijo mayor es geólogo recibido en la Universidad del Sur y jamás tuvo más mínimo contacto con el tema político y lo cursó en la época acá, como vos decías. Sin embargo, aquellos que cursaron carreras humanísticas en generales tenían desde los centros de estudiantes hasta militancia de profesores vinculados con el tema acá que mencionaba. Y esa es una cuestión que no termina de entenderse desde el punto de vista de no mezclar. Está bien, la política partidaria, los centros de estudiantes, todo lo que ocurre. Ahora, Los acepto, sí. llevado eso a la discriminación o a que sea un recurso casi imprescindible para poder hacer carrera, digamos, es lamentable porque perdés muchas cosas como esta que vos estás comentando. Y lamentablemente esto continúa y ni hablar de que se profundiza en lugares como el conurbano bonaerense, donde ahora casi cada distrito del conurbano ha creado universidades en detrimento de las más tradicionales, con un financiamiento obviamente generoso, que en muchos aspectos está vinculado con el adoctrinamiento. Es un paso atrás, claramente, en lo que es un sistema universitario que aún con todo eso sigue siendo una suerte de faro en América Latina, pero que se va perdiendo por esta misma. Cuando la política partidaria y militante entra en la universidad, empezás a perder valores que fuiste gestando durante muchos años, ¿no? Bueno, Héctor, no te quiero hacer perder mucho tiempo, pero contame, ¿qué proyectos tenés? No sé cuánto te queda de función como intendente. ¿Qué proyectos tenés mientras sigas y cuáles tenés después de tu función? A ver, yo soy un llegado a la política, digamos, tarde en cuanto a que durante 30 años ejercí la comunicación y en un momento dado de mi vida, a los 50 años, me ofrecieron ingresar a la política y bueno, y si bien fue una decisión que costó, acá estoy. Primero fui legislador en la provincia de Buenos Aires. Nunca pensé que iba a ser intendente y hoy estoy en el segundo periodo y último como intendente. Hay una sola reelección permitida aquí. Este es el quinto año como intendente, con lo cual me quedan 3 más. Este segundo periodo lo comencé en diciembre del año pasado, hace exactamente un año. Así que te Y la queda verdad que bastante todavía. me quedan 3 Sí, sí, sí. completos. Pero, a ver, la idea que yo tenía en diciembre del año pasado es plasmar un montón de proyectos que habían quedado sin poder realizarse o apenas gestados en el primer periodo, con la sensación de además decir, bueno, el segundo periodo uno puede concretar otros proyectos, ya no podés arrancar de movida, no tenés que conocer el equipo, tenés la experiencia de 4 años de gestión que está muy bueno. Muchos de esos proyectos quedaron truncos porque 2 meses después arrancó el tema del COVID y bueno, y este año la verdad que uno se levanta con el COVID y se acuesta con el COVID y muchas cosas quedaron relegadas. Pero sí lo que de algún modo sirvió, como te decía, es para replantear algunas cosas de lo que es una ciudad en función de que ha habido cambios de hábitos que han llegado para quedarse. Esto es evidente. Y entonces, más allá de fortalecer el sistema de salud y más allá de algunas cuestiones que vinieron con la pandemia, el tema que siempre implica todo lo que es obra pública, todo lo que es intervenciones y demás, tuvo un giro, porque hoy evidentemente la gente está reclamando mejor atención de los espacios públicos, más posibilidades de hacer deportes, de cambiar algunas cuestiones tradicionales para tener un perfil diferente, más ciclovías, menos utilización del transporte público, menos utilización del automóvil, dejar los parques y espacios verdes más para un concepto peatonal y menos uso del automóvil, más lugares de esparcimiento y deportes en los sectores más vulnerables, porque
los clubes tradicionales hoy han tenido también que reconvertirse, así que un poco estamos, y en estos días que estamos discutiendo el presupuesto 2021, justamente apuntamos un poco más a eso, a reforzar y a cambiar algunos conceptos de salud, a dar más importancia a los lugares de salud de cercanía para que la gente no tenga que trasladarse tanto, y a fortalecer todo lo que tiene que ver con el espacio público, con una forma distinta de cultura. Así que bueno, tenemos mucho por trabajar, tenemos en la ciudad todavía sin resolver un problema del abastecimiento de agua que nos está impidiendo un poco crecer en algunos proyectos grandes como ciudad, pero básicamente esto del COVID, que todavía no sabemos cuándo va a terminar, evidentemente ha generado un cambio de hábitos hasta en los centros comerciales. Hoy, digamos, cómo llegar con las ferias y los lugares de artesanías y los lugares a los barrios, porque la gente cambió su hábito de consumo y en vez de ir a los lugares céntricos y a los grandes super e hipermercados, está volviendo al almacén de barrio, volviendo a los lugares barriales, la gente no se quiere trasladar tanto, tiene miedo de contagio, así que estamos trabajando un poco en función de eso para llegar, tener presencia, tener cercanía con el vecino y que pueda desarrollar muchas de las cosas que necesita en su propio lugar y no tanto en los grandes centros y demás. Así que ese es un poco el esquema de trabajo para lo que resta. O sea que tenés bastante por hacer durante Oh, 3 sí, claro. años, ¿sí? Sí, claro. Bueno, ¿qué les decís entonces a todos los bahienses que están afuera, a los bahienses que están allá? ¿Cómo les hablas a las generaciones, digamos, más jóvenes? ¿Cómo les podés, esas palabras que necesita tu pueblo, de como intendente que quieren escuchar para darles esa motivación? ¿Qué apoyo necesitan ustedes? Básicamente que saquemos, que este ha sido un año realmente muy especial. Yo creo que para la mayoría de la gente este es el año más complicado, más difícil, más raro de toda su vida, porque ninguno ha vivido una experiencia similar de esto, de una pandemia que, más allá de la valoración que cada uno le haga, de que le dé más o menos importancia, evidentemente nos ha cambiado hábitos y percepciones de la vida como nunca nos ocurrió antes. Tengamos 20, 40, 60 u 80 años. Nadie vivió una situación así. Quizá, digamos, aquellos que ya evidentemente quedan pocos por una razón etaria, pero que tuvieron una vivencia de lo que fue una guerra mundial, por ejemplo, de la década del 40 y demás, pudieron tener algo similar a esto. En los últimos 60 años, digamos, no ha habido una situación como esta que nos impacte tan duramente. Y entonces un poco el mensaje es que esto nos sirva para reflexionar, para repensar, sobre todo aquellos que es valores, que es cómo encaramos la vida, cómo encaramos nuestra cuestión no solamente laboral, sino también afectiva, nuestra sensación de pertenencia, nuestras raíces. Me parece que incluso el tiempo de confinamiento, como decís que otra vez están teniendo allí y en muchos otros países, también te obliga a sacar lo mejor de cada uno y a ver la vida de otra manera, incluso en el concepto comunitario, ¿no? Porque a veces nos tornamos en esta loca carrera capitalista, a veces demasiado egoístas, demasiado pensando en cómo acceder a las nuevas cosas, a la nueva moda, a los nuevos autos, a la nueva tecnología, todo aquello que cuando nos toca esta situación y vemos a nuestro alrededor, en algún momento decimos, escucha, la verdad que es muy lindo todo esto, pero si yo entro en esta vorágine y me afecta esto y demás, por ahí se me termina y nada, y los valores son otros. Y hemos logrado en este tiempo, generalmente vía streaming, digamos, algún contacto y alguna relación con quienes nos rodean distinta. Y hoy quizá en muchos aspectos estamos deseando aquello que no valoramos en su momento, del cafecito compartido, del abrazo, de todas esas cuestiones. Entonces, me parece que cada uno debe sacar lo mejor, debe tener alguna introspección, alguna reflexión para lo que viene, porque el mundo cambió, el mundo está cambiando.
Y nosotros me parece que cada uno, desde su visión particular y de su accionar diario y familiar, debe adecuarse a eso. Y me parece que este es el mensaje más importante. Saquemos lo mejor de cada uno para nosotros y para quienes nos rodean. Y si hacemos eso, quizá tengamos no solo un mundo distinto, sino en algún modo un mundo mejor. Muy lindas palabras. Te quería solamente aclarar una cosita que les quería decir también a los bahienses. Yo no soy ni pro ni contra vacunas, o sea, pero si de la empresa del laboratorio Pfizer, que es de acá, no le tengan miedo, ¿sí? O sea, es un laboratorio muy serio. Dios quiera que se tomen las mejores decisiones para todos. Te deseo muchísimo éxito en los próximos 3 años que quedan. Espero poder visitar a Bahía Blanca y que me invites a tomar un café en la municipalidad. Con gusto, con gusto. Bueno, muchos éxitos a todos y gracias por haberme recibido. Muchas felices Bueno, muchísimas fiestas. gracias. No, Bueno, no muchas gracias estabas. para vos, para todos los seguidores y que despidamos como podamos este 2020, pero que entre todos hagamos un 2021 mejor. Muchas gracias. Gracias a vos y te paso la nota también para que la tengas, ¿sí? Buenísimo. Hasta Muchas luego, gracias. gracias Héctor, chao, hasta luego. Gracias.